Este capítulo del Desmadre es presentado por Ziploc y Acast Creative. ¿Sabías que en el mundo 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de acoso y ciberacoso todos los días? Lo alarmante es que en México se trata de 7 de cada 10 niños. Para este regreso a clases, escucha este podcast sobre cómo proteger a tus hijos contra el bullying y mantén protegido su lunch con Ziploc. El Desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose. ¿Y quién más anda por acá? Aquí está Sari. Hola, yo soy Gis. Y el día de hoy estamos de súper manteles largos porque tenemos con nosotros a Reina Manjarrés, que es la directora general de Fundación En Movimiento. Bienvenida, Reina. Hola, gracias por la invitación a nombre de todo el equipo de Fundación En Movimiento. No, estamos felices de tenerte aquí porque hoy vamos a hablar de un tema que o todos lo hemos vivido o a todos nos ha pasado, que es el tema del bullying. Y aquí tenemos muchísimas preguntas para ti, Reina. En nombre de todo el equipo de Naranja Dul tenemos una lista larga de preguntas desde qué sí es bullying, qué no es bullying, cuándo es cyberbullying, qué hacer. Queremos tus consejos, tus herramientas, así que gracias por dedicarnos a este espacio. No, pues para mí un gusto poder compartir con ustedes y obviamente con todas las personas que nos vean, que nos escuchen sobre este tema tan importante. Y qué mejor que ir pues súper preparados con toda esta información, ¿no? 100%. Oye, Reina, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el bullying o cómo se define el bullying? Mira, nosotros en la Fundación tenemos una regla que es muy sencilla y práctica de comprender y de poder utilizar al momento de identificar una situación de bullying que tiene que ver con la regla de las 3 C. Okay. Es constante contra alguien y con intención. Entonces podemos decir... A ver, otra vez, constante contra alguien con intención. ¿Sí? Okay. Entonces podemos definir al bullying como una actitud agresiva, ya sea de una persona o de varias personas hacia una. Okay. Eso es importante, Okay. porque a veces dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando son 5 contra 5? Ahí no hay bullying. Ajá, ahí ya se trata de otro tipo de violencia. Pero ahí ya te están echando un montón. Ahí ya son montoneros. Exactamente, pero cuando se trata de una o de varias personas contra una sola, que ya le está provocando un daño psicológico, emocional, un daño físico, ya podemos hablar de que hay una situación de bullying porque ya es constante, es decir, 1, 2, 3 veces a la semana contra alguien en específico y con la intención de dañarlo. Y además algo importante, hay un desequilibrio de poder. Pero no me refiero precisamente a que uno tenga 10 años y el otro 7 años, sino un desequilibrio de poder que sí puede ser la edad, pero puede ser también la complexión física, puede ser desde cómo me percibo yo ante ti. Me siento más fuerte y superior en 1000 cosas y entonces me siento con el poder de agredirte. Violencia, claro. ¿no? Okay. Pero Entonces, ¿y cómo eso podríamos funciona? decir que es. O sea, con intención, pero a veces la intención, y también entraría en tu C, si la intención es solo reírte, o sea, no es dolo de... Siento que a veces los niños solo andan buscando ser como bufoncitos, pero obviamente que luego el otro no se ríe. Ahí también dirías que es con intención. Claro. Mira, es importante decir que cuando a una persona no le parece gracioso esto que se está generando como broma, ya está causándole un daño psicológico y emocional. Porque puede haber un apodo que precisamente para alguien puede ser gracioso, pero para alguien le puede molestar porque le recuerda algo que vivió en su vida o algo que está viviendo con su familia y lo está molestando y lo está humillando, le está generando vergüenza. Entonces ya en ese momento no es ninguna broma, ya es bullying porque lo haces constante y además sabes que me molesta. Claro. Ajá. Que entonces, eso es lo que propicia que también pueda ser constante. Exacto. Digo, justo cuando nosotros éramos chiquitos, mi hermano y yo, ya hace poquito me estaba contando la historia, ¿no? Creo que en mi generación, yo tengo 44 años, el ser gordito era, no sé, ser un niño gordito era algo difícil en la adolescencia. Ah, bueno, pero no ha cambiado. Sí, no ha cambiado. Mira, seguimos igual. ¿Sí? Seguimos igual, sí. Pero entonces decía que a uno en el pasillo le gritaban bacon, 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 bacon. Ay.
Y sí, no sé, me sentí muy mal porque cuando me lo contó me causó como, no sé, como esta vibra de regresar y sí debo decir como que reí, pero ya al mismo tiempo dije, qué gacho, Ouch. que solo de recordarlo, pues este comentario a terceros hace reír. Entonces también creo que hay mucho, por eso te preguntaba mucho de la broma, porque siento que es como el burloncito que tiene como a su staff de niñitos que se están riendo de sus... De lo que a sus dice, lo porristas, que hace, Sí, sí. de sus porristas. Y qué duro, la Claro, verdad. claro. O sea, qué mal Sí. construido nuestro cerebro. Claro, y ahí tocas un punto importante porque están los cómplices o testigos que están apoyando esto, que pareciera broma, pero que no lo es y que precisamente lo hacen por eso, porque saben que te causa un daño, que al decirte un apodo que te está generando esta humillación, entonces lo hago a propósito, pero además están los cómplices o testigos que son quienes apoyan a quien genera la violencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la fundación nosotros hablamos de quien genera la violencia, quien la recibe y cómplices o testigos y el observador defensor. No hablamos del buleador, el agresor, el violento o la víctima, porque es como poner una etiqueta. Y esas etiquetas, quienes de alguna manera hemos estudiado todo esto de psicología y todo, sabemos que cuando se trabaja con la conducta, se puede modificar. Y poner estas etiquetas es como estigmatizarlo para toda la vida. Por eso hablamos de la conducta, no de la persona, porque si se trabaja, si se presta atención, si se lleva al psicólogo, si se trabaja con toda la familia, se puede cambiar. Claro. Okay. O sea, no es la persona, es la conducta. Es la conducta. Eso está Exacto. buenísimo. Yo la verdad es que toda mi vida sufrí muchísimo de bullying. O sea, yo creo que desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, yo era el puerquito de todos los grupos. O sea, yo no lo creería el día de hoy. no, pues mira, quien me viera, ¿verdad? Uno se transforma. Sí. Yo tampoco, Rose, me costó trabajo escucharlo. No, Sí. es que, a ver, digo, vámonos pues muchísimos años atrás, menos de los que se ven. Muchísimos no. Muchísimos Algunos. no, tal vez no tantos. O sea, yo era gordita, usaba lentes, usaba brackets y era la más ñoña del universo. O sea, 10 en todo yo, siempre. La de Miss va a revisar la tarea. Fíjate que no, o sea, de por sí ya recibía violencia, entonces yo cero era de, ¿va a revisar la tarea o no? O sea, pero me acuerdo perfecto que hubo una vez en la secundaria que hubo un examen súper difícil de matemáticas y entonces empezó a entregar el profesor las calificaciones de atrás para adelante, o sea, de los que habían sacado peor calificación a los que habían sacado mejor calificación. Entonces ya iban en los 9, en los 8, algo así, y ya nomás quedaba un examen. Y el maestro dijo, este fue el examen perfecto. ¿Quién sacó el examen perfecto? Y yo, no, ya. Ya suéltenme, Y yo, ya, porque... no, ya, por favor, ya. ¿Pero qué te suéltame, decían profesor. después? Sí, claro, era como, ay, pues es que aquí a la ñoña no hay que decirle nada. O sea, y ya se volvió después una situación, o sea, empezó primero en primaria con apodos de que estaba gordita, de que usaba lentes, de que si la consentía el profesor, de que si la ñoña, etcétera. Y ya después, ya en la secundaria, se convirtió en un tema violento ya de agresión, o sea, de que a mí me escondían la mochila, me robaban mis cuadernos, me echaban lunch podrido en mi mochila, o sea, ya era una cosa fea, claro. ¿no? O sea, ya era una cosa de ambiente te feo. costaba ir a la escuela ya, Sí, o sea, yo era de que los domingos yo tenía dolor. dolor en la panza y tenía ansiedad y yo decía, es que ya no quiero ir a la escuela. O sea, ya era una cosa, pues fea. O sea, sí, ya me estaba impactando muchísimo. Evidentemente se acabó en la prepa. O sea, en la prepa entré a una prepa en donde aparte eran 10,000 personas, ¿no? Y entonces ya yo era una más, ¿no? De las 10,000 personas y ya, perdí. O sea, como que entré al anonimato. Pero la verdad es que sí recuerdo que era una situación muy fuerte. Y algo que estábamos platicando también fuera del aire, Reina, y que creo que es bien importante, es que, o sea, yo en la primaria me cambiaron de escuela, de la primaria a la secundaria. Y en la primaria me hacían bullying y en la secundaria, aunque era otro contexto y eran otras personas, también me hacían bullying. Y me queda claro que era un tema cultural porque pues yo, repito, gordita, lentes, brackets y ñoña, como todo el perfil. Sí, o sea, era el combo perfecto, güey. Cuando no me hacían bullying por una cosa, me hacían bullying por la otra, ¿no? Pero también siento que, digo, ya después, muchos años después en terapia, ¿no? Uno entiende que no sabe poner límites. Sí. Y que eso es algo que pues si yo hubiera sabido poner límites a mis 12 años, ¿no? Que está muy difícil, o a mis 9 años, a lo mejor la situación hubiera sido diferente.
porque me hubiera empoderado, hubiera adoptado otra actitud, pero pues no, o sea, el tema está en cómo hacemos que nuestros hijos aprendan a poner estos límites de forma saludable también sin llegar a ser violentos. O sea, que aprendan a la definición de cómo defenderse, ¿no? Sí, y acabas de decir muchas cosas bien importantes. O sea, sí es que se tocan, y qué bueno que lo das como un testimonio, porque, o sea, regresando un poco a lo que mencionas, es cómo poner estos límites. Y lo que precisamente hablábamos es que sí es importante saber que quien está recibiendo el bullying no es que lo quiera recibir o no es que eso le cause felicidad. Lo que pasa, y esto es un error muy común que se comete pues defiéndete, ¿no? Es que me gritó, defiéndete. Es que me empujó, pues empújalo. Pareciera lógico, ¿no? Sin embargo, al no tener las herramientas, y las herramientas se adquieren en casa por los propios padres y madres de familia, pero no solamente es ¿sabes qué? Te empujó, pues empuja. Me dijo tonta, pues dile tonto. O sea, es enseñar precisamente estas habilidades socioemocionales y esta fortaleza interna. Por una parte, si yo como mamá no sé cómo, entonces busco ayuda. Quizás te llevo con el psicólogo, quizás busco un curso de empoderamiento, de descubre tus habilidades socioemocionales, aprende cómo poner límites. Pero algo sumamente importante, si en casa no lo ve modelado por mamá, por papá, por los hermanos, si hay hermanos más grandes, qué sé yo, pero sobre todo la importancia de poderlo ver desde papá y de mamá. Claro. Sí, porque hablábamos de que si te dicen es que me gritó, pues no te dejes, puede decir, bueno, a ver, pero ¿y tú te estás dejando gritar por papá? Entonces, ¿en dónde está la congruencia? Claro, ¿no? Sí, no hay coherencia. Creo que eso es importante. El ejemplo arrastra, las palabras se las lleva el viento, y eso es importantísimo. Siempre al final de conferencias con padres o madres de familia les hacemos un ejemplo muy padre que es con el micrófono les decimos pon la mano así y llévatela a la barbilla, pero nosotros nos la llevamos aquí y les puedo asegurar que el 90% hace esto porque no están escuchando, están viendo. Y solo aquellos que prestaron atención se llevan realmente la mano a la mejilla, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio, a ver, todos pongan la mano así y se llevan la mano a la mejilla. Sí, yo también dije barbilla la primera vez. Ok, entonces ellos repiten lo que están viendo en lugar de lo que escucharon. Exactamente, exactamente. Entonces es lo mismo que sucede en la casa. Y además, otra cosa que mencionaste, y la digo rapidísimo, son estos diferentes tipos de bullying que podemos encontrar. Hablabas de que en la mochila, ¿no? Sí. Destruían tu mochila, te ponían, te robaban el sándwich, qué sé yo. Entonces, hablamos de un bullying físico, pero que no necesariamente es a la persona. Sí, también es a las cosas, a nuestras pertenencias. Y así podemos ir hablando de que existe el bullying de exclusión, que es el primer tipo de bullying que podemos ver. Desde el momento en que llegas, te ven de arriba abajo, qué marca tienes, si el niño llegó con los tenis de tal marca de moda, etcétera, y si no, si te invitan al cumpleaños, a la fiesta, claro, ¿no? O sea, que ¿dónde era lo que vives? Hace ratito. Tu color de piel, lamentablemente, y aunque dé hasta pena decirlo, hoy en día son muchos niños y niñas excluidos porque simplemente no tienen el color de piel que les parece perfecto a los compañeros, ¿no? Así empieza la exclusión, sigue hacia lo verbal. Ahí dirías fase 1, porque eso de los valores pues es un tema aprendido en casa. Claro. ¿No? O sea, los niños de 6, 7 años, supongo que estos valores no son propios, ¿no? Son todos familiares. Sí, ¿O cómo es el círculo? O sea, ¿cómo empieza en familia? Tú que sabes tanto. Claro, en familia es el ejemplo precisamente y lo vemos. Yo en algún momento asistí a alguna escuela, ¿no? En otro estado de la República, una escuela de un nivel socioeconómico alto. Y yo decía, ¿por qué hay tanta exclusión entre las propias niñas? Y me fui a la salida del
ya cuando era 2 de la tarde, me fui a la puerta y dije, voy a ver qué puedo observar. Y precisamente las mamás provocaban mucho eso. Claro. ¿No? Entonces Padre, qué llegaban y dije, ya entendí. O sea, las mamás les daban línea con quién llevarse y con quién no, quién era... Exactamente. Cool. Sí, y también igual te escuchan que estás criticando a la mamá de fulanita, porque yo me acuerdo igual que cuando estaba en la escuela, a una compañera la molestaban por lo que se dedicaban los papás y que, no, es que tus papás son nacos y que tus papás no sé qué, ¿no? Tenían como un negocio en la central, una cosa así. Entonces, y digo, y ella ni siquiera era que le molestaran algo propio de su persona. O sea, era porque como tus papás, ¿no? Y entonces como tú no correspondes a este medio, digamos, entre comillas, pues era como un blanco. Pero para ¿estás de mucha acuerdo gente? que eso justo se lo escucharon a la mamá o al papá? Claro. Decir como, ay, es que estos son los nacos porque esto. Claro. O sea, llegó como esta imagen, ¿no? De que habla le hicieron la Inception. Sí, exacto, sí. Sí, como que el juicio de adultos que hacemos como adultos y que ellos escuchan, pues claro que se lo adoptan y después lo llevan a su nivel, ¿no? Claro, es importante que sepan que en casa los niños a este nivel de preescolar, por ejemplo, van a replicar en la escuela aquello que ven, aquello que escuchan y aquello que les dicen. ¿Sí? Claro. Los hijos son un reflejo de lo que aprenden en casa. Y cuando esto es muy difícil también de aceptar por parte de los papás, de las mamás, porque pues a quién le gusta que le digan que su hijo está generando estas conductas en la escuela, porque es como aceptar que algo no estoy haciendo bien yo. Y esto precisamente es lo difícil del bullying. El poder decir, ok, me hablaron de la escuela para decirme que mi hijo está teniendo estas conductas violentas. Y entonces el aceptarlo, el decir, pero ¿cómo si en casa no lo hacen? Yo enseño a mi hijo, bueno, habrá que ver qué le estoy permitiendo ver. Claro. ¿Sí? ¿Dónde está aprendiendo esas conductas? Porque también eso sucede. Que a mí sí me han hablado para decirme, es que te lo prometo, Reina, que le enseño valores, que le enseño que el respeto, que le enseño, pero me hablaron para decirme que una niña ya no quiere ir a la escuela porque mi hijo le hace esto, en primero de primaria. Ay, Dios. ¿Sí? Y sí me consta porque conozco a la persona, también. Pero entonces indagamos y resulta que el primo le estaba enseñando al niño cómo hacer esas conductas. Entonces, esto a lo que nos lleva es a que cuando vemos una conducta de bullying dentro del salón de clases, como profesores y también como padres de familia, me parece que sí es bien importante indagar qué está llevando a los jóvenes, a los niños, niñas, a tener estas conductas. Antes de criticar, de juzgar, de poner etiquetas, de hablar mal de los papás, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? Porque al final son gritos de auxilio de necesito atención, necesito amor, necesito límites, necesito cosas que me contengan. ¿Sabes qué? Te escucho y como que me remita a dos cosas, ¿no? Uno, cuando pues vas a la escuela y algo dicen mal de tus hijos, lo primero es negarlo, ¿no? Claro. Decir, ay, no, la maestra está loca. Mi hijo no. Mi hijo precioso. Y te escucho y digo, creo que como papás nuestra primera responsabilidad frente a este tipo de este tipo de mensajes es ponerlos, o sea, sí abrir bien los oídos. O sea, evidentemente es incómodo y es difícil y sobre todo incómodo, ¿no? Pero pues no por incómodo debemos de guardarlo en una cajita y decir no hay nada. Y la otra también te escucho y digo, ¿cuántas veces? Pues no sé, pienso mis hijos de más chiquitos, ahora pues son adolescentes, pero y creo que la dinámica ha mejorado, pero cuando pienso en mi yo con niños chiquitos, ¿cuántas veces ellos escucharon conversaciones que sí siento que yo de mamá primeriza, la verdad, era súper juiciosa? O sea, había un niñito de este tamañito, 4 años, o sea, chiquitito, 3. Y era todo grande, no podía, yo creo que tenía poco lenguaje para ir a todo alto. Y entonces mordía a todos. Bueno, no, pues digo, sí, me
me duele decirlo y no es que diga que bien lo hice, al contrario, qué mal lo hice, pero éramos como un grupo de mamás de todas versus el niño mordelón y que no le toque, no, que a mi hijo no me lo pongas con el niño mordelón y qué horror que como adultos nos dirigíamos a un niño de 3 años como el niño mordelón. Claro. La verdad, habla pésimo del adulto responsable, dígase de mí, y obviamente me siento muy mal, pero te escucho y digo, claro, o sea, cuánta culpa de pequeños granitos que ahí vamos sembrando, pues sí les inyectamos cosas que no está bien a nuestros hijos y luego pues sí, recibes la llamada y quién sabe de dónde, ¿no? Entonces sí, qué valioso poder, todo lo que hacen ustedes en la fundación y gracias por compartirlo, Reina, de verdad. Oye, Reina, y yo aquí tengo una duda. O sea, ¿en qué momento o hasta qué punto se pueden meter los papás? ¿O cuándo es un momento de hablar con las maestras, de ir a la dirección, de pedir ayuda en la SEP? No sé, o sea, creo que eso también tiene que ver porque, o sea, yo me acuerdo mucho que de mi caso de bullying, pues mi mamá primero era como, defiéndete. Y ya llegó un punto en el que me acuerdo perfecto de un día que mi mamá fue por mí y estaban varias niñas de las que me hacían bullying así como sentaditas en la salida. Y entonces mi mamá ese día algo había sucedido y entonces mi mamá ya en esta desesperación, o sea, algo íbamos saliendo y algo dijo así como de, y pues no les hagas caso a estas niñas, ¿no? O sea, pero las volteó a ver de forma directa. Groseras, ¿no? Y ya exacto. Sí. Digo, la verdad es que no recuerdo exacto qué fue lo que sucedió. Digo, también pésimo de mi mamá, ¿no? Nos se pone al tú por tú con niñas de 12 años. Pero recuerdo que ya era porque era una constante muy fuerte y días después, pues ya también mandaron a llamar a la mamá de la otra niña y entonces ya todos en la dirección. Ay, no, yo me acuerdo terrible. Ese día me dolió horrible la panza. O sea, una cosa terrible. Sí. O sea, pero ¿en qué momento sí es bueno meter el límite nosotros como papás o hasta qué punto los dejamos a ellos que resuelvan? Bueno, es muy buena tu pregunta. ¿Y cuándo la SEP? ¿Y cuándo la dirección? Exacto. O sea, ¿en qué momento lo vas escalando? Ya? Exacto. Bueno, son como muchas cosas. Primero empezando, por ejemplo, por la familia, por el hogar. ¿En qué momento? Cuando tú como mamá, por ejemplo, empiezas a ver en tu hija algunos cambios de conducta que no son comunes, que de pronto dice, a ver, como que comía bien y ya no come, o casi comía muy poco y ahora come por ansiedad, tiene pesadillas, no duerme fácilmente, no quiere ir a la escuela, de pronto suena el despertador. Bueno, mira, mi hija de 5 días, 4 no quiere, ¿eh? 4 no quiere, ¿no? Pero puedes identificar cuando se trata de flojerita, de flojerita, sí, ¿no? Sí, porque hace frío, está lloviendo y dices, ay, como que no quiere. A diferencia de cuando quizás ya es un llanto como por miedo, empieza, tú dijiste hace un momento, los domingos en la tarde me dolía el estómago de pensar que ya iba a ser lunes y tenía que ir. Tu cuerpo es sabio y te está avisando que algo de peligro hay. Claro. Y generas este tipo de situaciones en el cuerpo de forma orgánica que te están protegiendo. Los niños a veces amanece y tienen, no sé, temperatura, diarrea, dolor de cabeza de la nada, entre comillas, ¿no? Y ya cuando terminó el horario de la escuela, resulta que ellas también y dices, ¿pero qué tiene? Todas esas son alertas, ¿no? Son alarmas que te están diciendo algo está pasando y que probablemente no tiene el lenguaje para decirte, me están haciendo bullying, me está sucediendo esto, mamá, porque a veces ni nosotros sabemos ponerle nombre a lo que sentimos, claro, ¿no? Entonces, como mamás, papás, es prestar atención en las conductas que no son normales y entonces algo está sucediendo. En ese momento es ir a la escuela y hablar con, no sé si hay psicólogo, si hay supervisor, orientador, la maestra de tu hijo. Y entonces vas y dices, maestra, estoy viendo estas conductas en mi hija que antes no las tenía. ¿Qué está sucediendo? O sea, quisiera saber si aquí en el salón de clases ha notado algo, ha visto algo, poner en alerta. Es bien importante hacer una cita con la maestra, con los directivos de la escuela, poder hablar de una manera ordenada
Eso es importantísimo porque a veces abordan a los maestros en el pasillo, en la puerta de la escuela. Imaginen al maestro que tiene 100 mamás enfrente, pero la mamá solo tiene la cara de una maestra. Claro. Es obvio que se le va a olvidar, no va a saber. Entonces es desde ahí. Hacer una cita en la escuela, decir, está pasando esto con mi hija, se levanta un acta, di aviso, ¿qué está pasando? Por favor, si algo le sucede en el pasillo, en la escuela, en cualquier lugar en el salón, comuníquenmelo porque hay conductas que no son normales. Ahí es cuando es la primera parte y, por supuesto, en casa preguntar sin juzgar a los hijos. A ver, hija, antes dormías bien, ahora tienes pesadillas. Dime si alguien te está molestando, qué está pasando, si alguien en casa te está molestando incluso, ¿no? Es mucho de generar confianza con los hijos, porque si no hay confianza, obviamente, si saben que mamá le va a decir, pues mira, qué tonta, defiéndete. Entonces, en ese momento no va a haber la confianza ni la seguridad para decir, me está pasando esto, mamá, porque ya sabe que la vas a regañar. Sí, que genera culpa, ¿no? Sí, en lugar de confianza. Que genera culpa en lugar de confianza. Y ahí es importante. Ahora, si ya llegan a la escuela y resulta que sí hay una situación de bullying, es importantísimo que ustedes pregunten en las escuelas donde están sus hijos si tiene protocolos. Okay. Esto es importante. Protocolos de prevención, de atención, de seguimiento de las situaciones de bullying. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública ya desde diciembre, 7 de diciembre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, publicó que a partir del 7 de marzo de este año, o sea, tenían 90 días, para que las escuelas puedan tener sus propios protocolos y reglamentos de prevención al bullying y de atención al bullying. Okay. Lo dejó en las manos de las escuelas. Entonces, es importante que lo puedan saber, que los papás pregunten. O sea, como papás debemos de preguntar, sí, ellos no nos lo van a notificar. Sí, lo ideal sería que la propia escuela dijera, ¿saben qué? Papás, ahora que va a empezar el ciclo escolar, estos son los protocolos de atención, esto va a suceder. Si tu hijo genera violencia, si tu hijo recibe violencia, si es partícipe de una situación de bullying, estas son las consecuencias que va a tener, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias, no hablo de castigos, sino de estas son las acciones correctivas que se van a generar. ¿Para qué? Pues para que todos estén en la misma sintonía, que también los propios alumnos y alumnas sepan ¿Qué va a pasar si ellos generan esta violencia? Entonces, si tú ya llegaste a la escuela y resulta que le están haciendo bullying a tu hija, en ese momento se tiene que levantar un acta, sobre todo, y lo principal y lo que dice la Ley General de Niños y Adolescentes es salvaguardar la integridad del menor, siempre. Y en ese momento se levantan actas, se da seguimiento, se pone de acuerdo a la gravedad de la situación, cuáles van a ser esos pasos a seguir, tanto con quien genera la violencia como quien la está recibiendo, porque al final son actitudes que los jóvenes o niños y niñas están teniendo porque algo sucede. O sea, quien recibe el bullying, quien no se puede defender, también algo está sucediendo. ¿Qué herramientas le estás dando desde casa? Y quien lo está generando, ¿qué le está sucediendo en casa? Que tiene que llegar al lugar donde socializa a ser violento. Claro. ¿No? Entonces son como todas estas alertas. Oye, René, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando estas conductas de violencia no se generan de manera presencial en la escuela? O sea, porque digo, en nuestras épocas, pues sí, ¿no? En la escuela y ahí te gritaban y te hacían y todo. Pero con las redes sociales, con el internet en general, también se ha transformado el bullying a un plano pues transpersonal. O sea, ya es a nivel de internet, ¿no? Ciberacoso o cyberbullying. Sí. ¿No? O sea, ¿esto qué sucede o cuáles son las acciones que se deben de tomar si detectamos que el acoso no está siendo de forma física? Porque digo, a lo mejor sería fácil para la escuela decir, no, pues aquí nada.
Claro. Aquí no está pasando, chava, llégale, ¿no? O sea, normalmente empiezan, o sea, aunque salga de la escuela, según yo, empieza ahí, ¿no? Con este tema de, por ejemplo, cuando estuvo esto de moda, que no sé si todavía sigue, pero hace unos años todo el tema de los packs y que ya en secundaria, primaria alta, sigue. Pues y entonces sabes que fulanito y sutanito ya traen las fotos de perenganita y que todo el mundo se lo está rolando y ya es. Digo, ahí, gracias a Dios que no estuvimos en esa época, yo no sé qué he hecho, pero, o sea, cuando ya todo el mundo sabes que ya no es una persona directa contigo, que era lo que decías. No sé si ahí cambia algo de que ya mucha gente de tu generación está molestándote por este tipo de... O cuando gozas el anonimato, ¿no? En las redes sociales que puedes crear perfiles falsos y entonces no sabes ni siquiera quién te está tirando, ¿no? Ahí cómo funciona. Sí, ahí estamos hablando definitivamente de ciberbullying, o como tal. Porque el ciberbullying también es algo que se da entre pares, entre estudiantes, en el ámbito escolar. Ya el ciberacoso como tal, con una de índole sexual y todo esto, ya hablamos de que puede también darse en el ámbito escolar, pero sí es importante diferenciar cuando hay ya cosas que tiene que ver con la intimidad de la persona. Entonces, el ciberbullying como tal, precisamente, ahora sí que como dicen, ¿no? En mi época, pues sí teníamos los teléfonos estos enormes, pero no teníamos el internet. La Sony, ¿no? Cybershot. Ajá. Así. Pero, pues ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Tenemos que ponernos en el aquí y el ahora de qué está sucediendo. Y lamentablemente el fácil acceso al internet de estos teléfonos inteligentes es muy fácil caer en situaciones de ciberbullying y cuando no se tenían el internet, bueno, salías de la escuela, estabas en tu casa ya estabas a salvo, en ¿no? Paz, claro. En paz. Pero hoy te sigue el ciberbullying. De hecho, muchas situaciones de bullying empiezan a través del ciberbullying. Porque lo más fácil es el anonimato. Claro. Empodera el hecho de estar atrás de una cámara que nadie te está viendo, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Como que empodera a la persona y entonces dice, a través de perfiles falsos empiezo a generar estas humillaciones, que tiene una intención de humillar, de denigrar esta imagen, de poder avergonzar al otro, de poder hacerle mal para esta parte social que tiene a través de imágenes y con memes ahora con la inteligencia artificial. Es muy fácil crear algún contexto que te avergüence y entonces lo subo a las redes. Aquí lo importante es, y nuevamente regreso pues es que es la raíz, ¿no? Si yo como mamá decido a los 12 años, 13 años, 8 años, darte una tableta con acceso a internet, darte un celular con acceso a internet. Claro. Es como lo típico que decimos, es como darte precisamente una pistola. Si no, te doy educación digital. ¿Sí? Okay. O sea, sabes que te escucho y me acuerdo cuando una de mis hijas iba en sexto de primaria, en mi casa, mi esposo y yo decidimos que no le íbamos a dar celular, pero sí tenía pues su tableta y ahí tenía su Instagram privado. Entonces nosotros nos contábamos la historia, que todo estaba perfecto. Corte 2, nos hablan de la escuela, que la niña se metió en un problemazo que por el celular y yo dije, se equivocaron la niña, no entiendo. Pero pues ahí va uno a dar la cara, ¿no? A ver qué pasó. No, y bueno, que le estuvo escribiendo y que desde su cuenta y que molestando a otros niños y decía como palabras, decía, de veras no es de mi hija. Bueno, ya escarban y resulta que mi hija, pues es que les da como esta adicción. Digo, yo también me debo declarar adicta al celular. Entonces se logueó su cuenta de Instagram en el celular de otro del salón y no se deslogueó bien. Entonces se loguearon con su cuenta y desde su perfil le empezaron a mandar mensajitos diabólicos. Ya, pero no fue ella, fue hackeada. Sí. La hackearon. No fui yo. Yo como que me acuerdo mucho de tener esta plática con ella y decirle, sí te entiendo, qué frustración, pero es parte de por qué están chiquitos. O sea, sí es un arma, o sea, sí se lastiman entre ustedes con las cuentas. Le dije, imagínate eso que ni siquiera llevabas tu celular.
Claro, claro. Y además todos estos peligros a los que se enfrentan, porque está el grooming, por ejemplo. ¿Ese qué es? Cuando una persona mayor se hace pasar a través de un perfil falso por alguien de la edad. Claro. Pues me creo un perfil de 13 años y entonces es muy fácil contactar a chicos de esa edad. Se ganan su confianza, que hay estadísticas en donde hablan de segundos para poder hacer que el niño o la niña confíe. Ay, se desnude, le envíe fotografías, etcétera. Y eso es nada más un peligro, ¿no? Pero hay muchísimos. Ahora ya apenas te aprendes uno y ya salieron nuevos. Pero creo que el trasfondo es, si yo como mamá te voy a dar el celular, te voy a enseñar no cómo lo manejes, porque eso lo saben perfecto, ¿no? Sí, porque pues no, yo qué le voy a decir a mi hijo si él sabe mejor que yo manejar el celular. No se trata de eso, se trata de darle educación digital, de enseñarle que si tú publicas algo que sea ofensivo para alguien más, le estás haciendo un daño irreversible, porque a diferencia del bullying, que es constante para que se considere bullying, bueno, en el ciberbullying, ¿qué sucede? Le das publicar y ya no hay manera, ya perdiste el control, claro. ya no está en tus manos y se nos olvida que el Internet no tiene fronteras. Entonces, la viralidad lo hace mucho más peligroso todavía. Claro, porque hoy no hay testigos de lo que a mí me sucedió hace muchísimos años, pero existe una memoria digital. Y en Internet hay cosas que salieron en 2010 y que ahí siguen, ¿no? O sea, el video, me acuerdo mucho de uno de los primeritos videos de estos que se hizo muy famoso del niño que le movían el tronco y se caía, ¿no? O sea, ya, o sea, nos parece muy chistoso, pero ahí sigue. Y ese pobre hombre ya debe tener mi edad, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Y siempre va a ser conocido por el video que hace muchísimos años salió, ¿no? O sea, no hay forma de borrarlo. Claro, o sea, se dice que si cualquier persona que entre a tu perfil y tú no tienes nada que te avergüence, está bien. Pero si es es que esto me da pena. Si tu hija tiene un perfil y le da pena que su mamá lo vea o su papá, quiere decir que algo subió que le está poniendo en riesgo. Exacto. Y eso también es súper importante decirle a nuestros hijos, ¿no? Que no es el hecho de que nosotros nos enteremos o no, sino que una vez que ellos comparten cierto contenido, ya sea por mensaje, WhatsApp, por mensaje directo, en la red social que sea, ya lo que decías, ya no hay vuelta atrás, o sea, eso ya lo mandó y ya no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? A qué persona le puede llegar eso, más allá de que a los papás, que pues es a quien les preocupa de pronto, pero que tengan como esta conciencia de vas a crecer y esto te puede perseguir años, ¿no? O sea, ya toda tu vida, no hay forma de pararlo. Claro, claro, y además en muchas situaciones de este tipo han llegado a generar precisamente los intentos o el suicidio en muchos jóvenes. Porque, o sea, yo me pongo a pensar, ahora sí que a mi edad, si algo me pasa, hace poco me hackearon, por ejemplo, la cuenta de WhatsApp. Afortunadamente yo no subo fotografías que me puedan avergonzar ni nada de esto, pero está muchísima información personal, privada, contactos, etcétera, etcétera. Y sí genera un daño psicológico y emocional, porque de pronto te dicen, bueno, pero mira, no te pasó nada. No, físicamente no, pero psicológica y emocionalmente sí hubo un daño. Ahora imaginen a un niño, una niña de 10, 9, 8 años, en edad de secundaria es en donde más registros de suicidios hay. ¿Por qué? Porque están viviendo una etapa difícil, hay una transición entre la pubertad y la adolescencia, hay una identificación con los compañeros, se quiere pertenecer a un grupo de la misma edad. Si tú te pintas el cabello rosa, yo también, porque cómo no, pues es porque mi amiga, soy parte de... Y si en ese momento de pronto hay
cosas que me humillan, que me avergüenzan, que destruyen mi imagen, ya no siento que pertenezco. Si me empiezan a excluir por este tipo de cosas, es una etapa muy difícil emocional y psicológica que si no se tiene el apoyo, la contención de los padres y madres de familia, un psicólogo, un especialista, el mundo sienten que se les viene encima y por eso es que no lo pueden manejar y viene este tipo de situaciones que son fatales. Sí, es terrible. ¿No? Oye, y ahorita decías tú el apoyo del psicólogo. O sea, ¿en qué momento ya pasamos por esta situación de que vamos con las maestras y la directora y lo escalamos con los protocolos de la SEP y demás? Pero ¿en qué momento crees que es viable o necesario tomar terapia con un especialista? Digo, te lo pregunto así porque si a mí me dices, yo diría día 1, ¿no? O sea, no necesito ser buleada para ir a terapia, por favor, vayan y lleven a terapia. Básica, sí. Exacto. Pero ¿en qué momento ya crees que es una necesidad el visitar a un especialista? Mira, en el momento en que tú como mamá o papá sabe y siente que no tiene las herramientas para guiar y orientar a sus hijos, o sea, porque se vale reconocer, ok, no puedo, no sé qué hacer, no tengo las herramientas, necesito de un especialista en niños y adolescentes que me ayude a esto. O buscar yo también al propio psicólogo para saber qué me está pasando con esta situación que no estoy pudiendo, porque probablemente estoy proyectando en mi hijo, en mi hija, todo eso que yo tengo como carencia, como heridas, como historia de vida. Entonces, creo que en el momento en que uno se puede sentar y ser como muy honesto con uno mismo y decir, no puedo más, necesito del apoyo de un especialista, no necesariamente tiene que ser psicólogo, puede ser cualquier otra profesión que le ayude, puede buscar. Sí, o sea, el reconocer que no tenemos herramientas, ¿no? O sea, creo que incluso el bullying, hay veces que seguimos creciendo, ¿no? No se acaba en la secundaria, no se acaba en la prepa, eso seguimos creciendo. Sí, no es de la escuela nada más. Exacto, y sigue, ¿no? También está esta parte del mobbing, que es o esta conducta de violencia en el lugar de trabajo, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así de mobbing? Sí. Sí, yo creo que es súper común, ¿no? Pero ¿por qué, Gis? Tú siempre eres la conciliadora. ¿Quién te va a andar bulleando a ti? No, pero el tema de acoso sí me ha tocado duro también. Y de pronto, ajá, sí, ¿no? Ya me acordé. Y uno diría, sí, cierto. No, y uno diría, güey, ya estoy más grande, ¿no? Ya tengo más de 20, grandes, ¿no? Ya pues adultos. Uno ya es adulto, tal. Y de pronto tampoco se tienen las herramientas. O sea, porque ahí el tema es que ya no necesariamente es alguien que es, o sea, son tus pares, ¿no? Ya son adultos, pero pues también de pronto hay jerarquías y de pronto te sientes como atada a que, bueno, pues es que la persona que tiene mayor jerarquía o que sí es más grande, ¿no? Incluso aunque pues seamos adultos. El tema de el miedo a perder tu trabajo, el miedo a no tener voz, ¿no? O a que incluso lo puedas decir y que no te crean. Claro. Entonces ahí pues también no se queda nada más en cuando somos niños, sino qué herramientas podemos tener cuando somos adultos o cómo manejar alguna situación de este tipo. Claro. Y precisamente por eso en la Fundación atendemos también este tema, porque casualmente nos hablaban, esto fue a partir del 2019, porque en Fundación estamos a partir del 2010 con el tema de prevención del bullying. Pero a partir del 2019 comenzamos a notar que nos hablaban de empresas para decir que entre sus empleados había bullying. Les hacíamos la aclaración de que no se llamaba bullying ya como tal, pero sí tiene muchas similitudes. Sí, o sea, también aquí podemos ver, por ejemplo, cómo un niño, por ejemplo, que genera violencia, a largo plazo también tendrá consecuencias, porque puede creer y normalizar que la forma de relacionarse con los demás es a través de la violencia. Aunque sea de manera diferente, ya no con los golpes, pero sí de una manera violenta con los compañeros de trabajo. Puede relacionarse con... Pero dime algo más para estar segura que te entiendo. Sí. O sea, generalmente el niño que a nivel escolar fue bully también se vuelve, él es el que es bully también
en el ámbito... Si no se le atiende. Sí, claro. Ajá. Si no se trabaja en la conducta. Diría mi mamá, es que crecen como verdolagas, no les ponen un límite así en medio del monte, ¿no? Sí, porque recordemos que la conducta se puede modificar. Si no, no habríamos psicólogos, ya no creeríamos en el cambio. Y no hay al revés, el niño que fue bulleado crece para cuando tiene poder. Claro. O sea, son como varias cosas, porque también quien lo recibió, por ejemplo, puede ser aquel que es más vulnerable en el lugar de trabajo, es decir, al que le cargan de trabajo, al que lo mandan por la torta, al que le esconden la información. O sea, ambos pueden llevar esa conducta de niños, lo pueden llevar al ámbito familiar y laboral, siempre que no se trabaje, ¿sí? Claro. Porque hay algo de por qué ellos eran así de niños. Las familias cuentan mucho, el entorno en el que se desarrollaron. Entonces, si esa conducta no se vio, no se trabajó, no se atendió, no se trabajó en el fortalecimiento, reforzar el autoestima, la seguridad, el amor propio de quien recibió y de quien generó, porque recordemos que ambos tienen una autoestima baja, ¿sí? Entonces, si no se trabajó en eso, es muy probable que, por ejemplo, el patrón se repita con las parejas y en lo laboral. Entonces, hablando del mobbing como tal, es bien importante, y ahorita que mencionabas esto de, se supone que ya somos adultos maduros, ojo, la edad no tiene nada que ver con inteligencia emocional. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Podemos encontrar gente de 50, 60 años que son adolescentes en actitudes, en la manera de responder ante la vida. Entonces, personalmente yo sí viví mobbing y fue una también de las causas por las que integramos esto a la fundación, porque además tiene mucha relación con el bullying. Bullying yo no viví, pero mobbing sí. Y sí tiene mucho que ver el no haber aprendido de niña, porque normalmente digo, no sé sus papás, pero los míos nunca se sentaron a hablarme de la autoestima y de qué hija, no, o sea, la verdad es que no. Digo, me educaron con valores, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero sí hay una parte, y estoy hablando de cuando tenía, obviamente, 29, 30 años, en la que sí yo vivía este mobbing, pero que precisamente me llevó a toda la parte de la psicología, ¿no? A pedir ayuda, y muchas veces no se sabe que se está viviendo mobbing. Claro, lo tenemos normalizado. Lo tenemos normalizado. Exacto. En las empresas. Es que así es que es normal que los jefes te griten, te traten mal, es normal que te encuentres gente tóxica en el ambiente laboral, etcétera. Normalizamos todo este tipo de conductas que afortunadamente ya está cambiando cada vez más. Ya hoy vemos jóvenes que es difícil que se dejen gritar, y qué bueno que pongan un alto, ¿no? O sea, sí hay que trabajar, sí hay que cumplir, pero qué bueno que ya no se permita este tipo de cosas, que ya estén normas como la 035, etcétera, normas que ya piden en los trabajos, que haya capacitación sobre estos temas. Pero sí es importante darse cuenta que el hecho de que seamos ya adultos, no tenemos las herramientas muchas veces para decir alto. A mí no me hablas así, que fue lo que yo hice cuando ya aprendí, y pues ni modo. Pero es importante darse cuenta que mientras que un niño puede decir, mamá, me están maltratando, y la mamá dice, pues te cambió de escuela, ¿no? O sea, por ponerlo. Sí, tienes como esta protección, ¿no? Como esta protección. Quien está trabajando es difícil que diga, mañana ya no voy a trabajar, claro. Porque además hay una situación de que no sabe si está manteniendo a los hijos, no sabe si tiene que pagar la renta, una hipoteca, qué es lo que sucede.
Y a veces de verdad no sabes que estás viviendo mobbing. En mi caso, por ejemplo, yo lo supe cuando dije, no, esto no es normal. O sea, yo veía a mi jefa, escuchaba sus tacones y el nudo en el estómago se me hacía y yo decía no. Y cuando llegué a terapia, recuerdo que mi psicóloga me dijo, a ver, te vas a meter a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí viene un test de mobbing y vas a ver, a palomearlo, ¿no? Y yo iba leyendo, iba sí, todo check. Y cuando terminé dije, es que no puede ser. O sea, ¿por qué estoy viviendo esto yo? Fue así como, claro, ¿cómo pasó, ¿cómo no? lo permití, no? Y bueno, pues ya ahora les puedo decir que es quizás algo que tenía que vivir para darme cuenta de que tenía que aprender estas habilidades socioemocionales, estos límites, y que no necesariamente se tiene que pasar por situaciones así para aprender. Claro, ¿no? Sí, pero ¿y cómo la fundación, ahora, Reina, cómo desde la fundación ayudas a temas de acoso y de mobbing? Vamos a las escuelas y vamos a las empresas. Normalmente desarrollamos talleres que en las escuelas van dirigidos a padres y madres de familia, a docentes, a alumnos, con diferentes programas que van desde preescolar hasta nivel bachillerato. Y vamos hablando de todos estos temas con los docentes. Tenemos talleres intensivos en donde ellos adquieren herramientas, adquieren los conocimientos, el entendimiento de cuándo sí es bullying, cuándo no. También les damos herramientas a ellos porque es importante pedir aquí a todas las mamás, papás que nos están escuchando que hay que crear alianzas con los maestros de sus hijos. O sea, no la tienen fácil ellos. También, sí es importante decirlo, hay una sobreprotección que está dañando mucho a los niños y la sobreprotección también es un tipo de violencia porque no le estás dando herramientas a tus hijos para poderse defender ante la vida y no te das cuenta que tú no vas a estar eternamente con ellos. Entonces, si el maestro quiere corregir de alguna manera una conducta, de pronto ya está la mamá o el papá gritándole al maestro porque le llamó la atención a su hijo. Entonces, eso también está pasando muchísimo. Sí, es el polo opuesto. Y los niños además lo ven. O sea, yo he estado en escuelas en donde los niños amenazan a los maestros. Donde les dicen, durísima la situación de los maestros actualmente, la verdad. Porque mi papá es fulano de tal y va a venir O sea, también es importante ver la otra parte. Claro. Entonces, lo mejor aquí es crear alianzas entre unos y otros, sabiendo que las consecuencias de no hacerlo la pagan los niños y los beneficios de hacerlo también va a ser beneficioso para los hijos. Y en la parte laboral, bueno, pues vamos con las empresas, tenemos talleres de resolución pacífica de conflictos, de comunicación no violenta, de prevención del mobbing, de comunicación, de liderazgo, pero sé tu líder tú mismo. Entonces, todos estos temas ayudan y bueno, aplicamos evaluaciones, diagnósticos, tenemos diplomados, etcétera. Todo eso lo hacemos en las escuelas y en las empresas. ¿Para qué? Pues para prevenir todos estos temas, ¿no? Oye, Reina, ha sido una delicia escucharte, en verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo tenemos este contacto con ustedes? Pues mira, tenemos nuestro WhatsApp a donde nos pueden escribir en el 55 75 06 34 84. Nuestro teléfono de la oficina es el 55 13 27 01 12. Pueden encontrar mucha información muy valiosa, guías gratuitas que pueden descargar padres, madres de familia, docentes en fundacionenmovimiento.org.mx y en Instagram nos encuentran, en Facebook también como F Movimiento. En el canal de YouTube tenemos varias entrevistas con muchos especialistas que hablan de muchos temas de prevención. También nos encuentran como Fundación en Movimiento. Entonces, en TikTok también ahí estamos. Entonces, bueno, pues
todas estas herramientas con mucho gusto ahí las pueden encontrar y si necesitan alguna orientación ahí nos pueden encontrar. Oye, muchas Reina, gracias. Y a nivel de despedida final, cuando tienes que decir solo una frase para promover la sana convivencia, ¿qué dices siempre? Educación. Ok. Increíble. Gracias. Pero bueno, queridas desmadrosas, cuéntenos por favor qué les pareció este episodio. Síganos en todas las redes sociales, estamos como @eldesmadrenx. Suscríbanse a YouTube para que vean nuestras caritas en vivo y a todo color, para que puedan aquí conocer a Reina personalmente. Cuéntenos en los comentarios qué herramientas tienen ustedes y pues nada más acuérdense que los límites también son amor, ¿no? Y enseñar a poner límites también es amor. Y pues salud. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.